Bien, vamos a entrar ya en harina y vamos a dar paso al primer ponente de este foro EGURTEC, de este primer día de foro EGURTEC, dando la bienvenida a Ekaitz Uribe Rus Albek. Nos acompaña hoy, es uno de los ponentes que nos acompaña presencialmente. Habrá otros ponentes que lo harán en online, pero hoy tenemos la suerte de que Ekaitz nos acompañe. Ekaitz forma con Nagore Tolosa el estudio Oreka Arquitectura, un estudio que nace en 2006 con la intención de realizar una arquitectura saludable, que respeta el medio ambiente y también al ser humano. Desde sus comienzos, con la también arquitecta Amaia Aguiriano, el estudio muestra interés por la bioconstrucción, un valor muy presente en su actividad enfocada a realizar edificios cada vez más sostenibles para todos. Un modo de entender la profesión en el estudio que han procurado normalizar y hacer normal también en la sociedad. Veremos su trayectoria en la construcción en madera, en tierra y también en paja. Nos contarás algunas cosas de estas. Son ponentes y profesores en universidades de aquí y de allí. Especialistas en la materia, hoy abren las conferencias de EGURTEC 2020. Zeure dia. Vale, eskerrik asko. Bueno, egunon danori. Bueno, lehenengo gauza, Matxalen, ez gara, bueno, no somos ni ponentes ni profesores, hemos dado una ponencia. We are neither speakers nor professors, we've just given some lectures only. Bueno, pues nada, lo primero, dar las gracias a la So I would like to thank the organisers for having invited us, and it was great to see that we were called by you. We were surprised and we are very excited about this, so thank you very much indeed. We also feel very nervous, of course, and although I've given some lectures and I've worked as a teacher too. Yo vengo nervioso, seguro que hablaré muy rápido, igual no vocalizo demasiado bien, pues bueno, si con cualquier cosa me decís y lo intento corregir, ¿no? Y bueno, pues comentaros, ¿no?, que al final nosotros lo que intentamos hacer, construir, ¿no?, con criterios de bioconstrucción. Veréis que en la charla no hablo igual demasiado de madera. No me considero un experto, ¿no?, ni Nagore y yo un experto en nada y menos en madera, ¿no? Medio bromas, medio en serio, nos cuesta distinguir un abeto de un roble en una obra, ¿no? O sea, pero sí que nos hemos dado cuenta, ¿no?, preparando la charla y demás, que bueno, que la madera está ahí todo el rato, ¿no? De una manera, pues yo creo que bastante natural y bueno, pues un poco eso, ¿no? Poner en valor un poco eso. Vale. Bueno, ¿y qué es la bioconstrucción, ¿no? He comentado que intentamos diseñar y construir siguiendo criterios de bioconstrucción. Pues para nosotros la bioconstrucción es construir de manera saludable, respetuosa y consciente, ¿no? Lo primero que queríamos decir, ¿no?, y aprovechando que Bichor también estaba por aquí y demás, es que ahora que hemos empezado a hacer igual proyectos un poco más grandes y para trabajar con la Administración y con el contacto que hemos tenido con IOBE, sobre todo con, ¿no?, subvenciones, Berringurumena y demás para soluciones naturales, nos hemos dado cuenta que hay un trabajo que desde la Administración, ¿no?, nosotros creíamos que no, sinceramente, pero hay un trabajo de la Administración se está haciendo, ¿no?, para intentar fomentar la construcción más natural, las soluciones naturales, y a la vez hay un ámbito privado, ¿no?, en el que se ha construido desde hace muchos años ya aquí en el País Vasco con criterios de bioconstrucción, ¿no?, haciendo cosas muy interesantes. No solo ya casas, sino también edificios públicos, como el Palacio Igartza, o aquí en Bilbo también hay un centro de FP hecho con criterios de bioconstrucción, ¿no? Entonces, comentar, ¿no?, por ir soltando nombres para que, ¿no?, pues igual si alguien luego al final quiere hacer alguna obra de bioconstrucción pueda acudir a esos nombres, ¿no?, meterse en Internet o acudir, ¿no?, como nosotros solemos hacer, ¿no?, para preguntar, ¿no? No, pues hay, ¿no?, gente como Josu Jauregui de Bioetxe, ¿no?, que ha hecho cosas muy importantes, Iñaki Urquía, arquitecto, empresas nuevas también, como Oyer, de Egurpe, Guru Belarri Bioerekuntza, Conchema, Javi y Félix de Chesar, Silvia Ortiz del Gué, arquitectos, ¿no? Hay gente que durante 30 años, ¿no?, ha ido haciendo cosas
y vemos que no hay la Administración no sabe que hay gente haciendo, bueno, la Administración, ¿no? Por ejemplo, en el IOBE no sabían, ¿no?, que hay gente ya aplicando estas soluciones naturales hace tiempo aquí y la gente que las está aplicando no sabe que la Administración se está fomentando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí falta un diálogo, que lo mismo que esto sirve para la madera, ¿no?, pues igual para otros conceptos, ¿no?, que los que vamos a hablar hoy, pues bueno, que sería muy bien, o sea, sería muy bueno intentar, ¿no?, que existiera, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, para Nagore y para mí, cuando intentamos explicar qué es la bioconstrucción, por simplificarlo, pues decimos que para nosotros tiene como 3 patas, ¿no? Que es una es la salud, ¿no?, intentar cuidar la salud de los usuarios de los edificios y también del planeta entero, porque al final eso revierte también en la salud, ¿no?, de los usuarios. La eficiencia energética, que sobre eso yo creo que no hay mucho que decir ya a estas alturas, ¿no? Y el impacto, ¿no? El impacto, la huella ecológica y demás, ¿no? Entonces, al final, nosotros intentamos trabajar cada proyecto desde esto, ¿no?, trabajando en estos 3 conceptos, ¿no? Y preferimos trabajar en los 3 en vez de llevar uno hasta el límite, ¿no? Nos parece nos parece más interesante eso, ¿no? Creemos que la bioconstrucción tiene un componente social, digamos, político, ¿no? Porque al final casi todo lo que hacemos es política, cada decisión que tomamos entra dentro de eso, ¿no? Entonces, al final, tiene un componente político también que es importante y que intenta cambiar un poco, ¿no?, la sociedad y demás, ¿no? Entonces, os voy a enseñar primero un par de proyectos un poco así de manera muy rápida para explicaros, ¿no?, cómo vemos nosotros, ¿no?, el trabajo en estos 3 conceptos, ¿no?, en cada proyecto. Y luego os cuento luego os digo otra cosa, ¿no?, que al final este es una rehabilitación, ¿no?, integral del edificio de la Naturescola en Oñate. Es un edificio, ¿no?, como los que hay un montón en Guipúzcoa y en Vizcaya, ¿no?, de ladrillo, muros capuchinos que no están unidos, ¿no?, que según el código técnico se deberían caer ya y llevan ahí un montón de tiempo, ¿no?, y no se caen y se plantea, ¿no?, una reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos con este edificio, con todas las instalaciones destrozadas, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no?, intervenimos en él? ¿Merece mantenerlo? ¿No merece mantenerlo? ¿Se reforma? Bueno, al final, ¿no?, trabajando en estos 3 conceptos, ¿no?, la eficiencia energética, la salud y el impacto, ¿no?, pues al final se decide hacer una rehabilitación integral, ¿no?, en la que se reforma todo el envolvente, se evitan todos los puentes térmicos, se hace la solera también. Se hace un satre con fibra de madera y celulosa en la parte de atrás del edificio, y el frente se hace una fachada ventilada con madera local, sin tratar, y el aislamiento, que es una especie de sate hecho con fardos de paja y montantes de madera, ¿no? Se le pone un porche, se hace una instalación eléctrica biocompatible, digamos que no genera campos eléctricos ni magnéticos que puedan afectar, ¿no?, a los usuarios del edificio. Se utilizan pinturas naturales y, sobre todo, este edificio antes vertía todo directamente a la red de saneamiento, ¿no?, todo lo de los baños y las cocinas, y se plantean unos sanitarios secos y una balsa, un humedal de flujo horizontal, una fitodepuración para ya todo lo que sale del edificio salga o compostado o depurado, ¿no? Entonces, esto es como si fuera, ¿no?, un proyecto redondo, ¿no?, de bioconstrucción, en el que, ¿no?, pues al final se aplica todo y vamos como llegamos a un porcentaje muy alto de bioconstrucción en todo, digamos, ¿no? El presupuesto de ejecución material de esta intervención no llega a los 750 euros por metro cuadrado. Entonces, entendemos encima, ¿no?, que está muy bien, ¿no?, lo que se ha conseguido, ¿no? Este proyecto es un proyecto pequeño, es una cubierta en un jardín infantil, ¿no?, en Legazpia, y es un proyecto en el que primero se plantea una cubierta totalmente, ¿no?, de madera local, una cubierta verde, y con ahí donde pone SUD falta una S final, ¿no?, el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible. En Legazpia tienen un proyecto muy bonito en el que se han dado cuenta, han identificado que en muchos sitios de Legazpia hay un acuífero al que podrían verter directamente las aguas de lluvia sin estar llevándolas al alcantarillado, ¿no? Entonces, al lado de este parque, en los jardines, se vio que existía, ¿no?, la posibilidad de hacerlo,
y todas las aguas que recoge la cubierta se llevan a un sistema urbano de drenaje sostenible. Ya la cubierta, como es verde, va a laminar el agua, va a retrasar el vertido de ese agua, ¿no? Pero encima luego ya no lo vertemos al alcantarillado, sino que lo llevamos a ese acuífero, ¿no? Dejamos infiltrarlo en el terreno poco a poco, ¿no? Lo que nos gusta de estos dos proyectos es al final que los dos tienen como un componente pedagógico, no sé cómo decirlo, ¿no? Y al final creemos que queramos o no queramos, ¿no? Pues todos los proyectos tienen ese componente y le intentamos dar importancia, ¿no? En este caso, como decía, en un principio se iba a hacer una cubierta, una estructura de madera serrada, luego se hizo al final una estructura metálica. Eso es fruto de una participación en un foro, ¿no? Con la ciudadanía, en la que había reticencias, ¿no? Aquí estamos en Egurtec, pero bueno, ya sabemos, todos los que estamos aquí, que luego cuando sales de aquí todavía tenemos que andar convenciendo que si se hacen bien las cosas la madera no se pudre, ¿no? Pues en ese proceso pues no conseguimos convencer a todos, aunque convencimos a muchos, ¿no? Entonces, al final, no se ha hecho o no se hizo, ¿no? Pues lo que nos hubiera gustado que se hiciera, pero por otro lado estamos muy contentos porque, bueno, en ese proceso todos aprendimos un montón, ¿no? Y quizás es más importante eso que el resultado final, que al final pues es algo como muy puntual, ¿no? Pero igual las reflexiones que se plantearon allí pues luego sirven para que luego en casa cada uno le dé vueltas, ¿no? Entonces, una vez hablando con Paola Sangali, que es otro referente un poco, ¿no? Que tenemos aquí en Donosti, a la que también se puede acudir, ¿no? Ella decía, ¿no? Que los proyectos de bioingeniería los intenta plantear siempre hoy en día ya con un curso, ¿no? Que es tan importante hacer las cosas como difundirlas y enseñar a la gente a hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, ¿no? Creemos que es así, ¿no? Que cuando intentamos hacer un proyecto así, cuando lo haces desde el ámbito privado es fácil porque ya hay gente que lo hace y acudes a esa gente, pero cuando lo quieres hacer, ¿no? Desde la administración, pues se complica un poco más el asunto, ¿no? Muchos de los proyectos que hemos participado quedan desiertos al principio, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que intentar, ¿no? Pues que entre todos, pues igual explicar que se pueden hacer las cosas, que están bien hechas, que son serias. Y bueno, que tenemos que romper los mismos miedos que estamos intentando romper con la madera, ¿no? Pues también para ir un poco más allá, ¿no? En esta obra de Oñati, por ejemplo, lo que hicimos es, con la ayuda del Impact Hub de Donosti y con la ayuda del Ayuntamiento de Oñate, organizar un curso, ¿no? Trajimos a Manuel Touza, que supongo que la mayoría conoceréis, el que no le conozca, pues que miren internet sus vídeos y demás, porque es una pasada lo que le gusta la madera, ¿no? Es un ponente buenísimo, ¿no? Y a raíz de esa fachada ventilada que íbamos a hacer, surgió un contacto con él y aprovechamos para un viernes por la tarde organizar un curso al que acudimos 30 profesionales y arquitectos, técnicos, pero también constructores. Y luego por la mañana, el sábado, se organizó, con la ayuda de Amigos de la Bioconstrucción, se organizó una conferencia abierta, gratuita, para todo el mundo y sobre la durabilidad de la madera, ¿no? Para intentar convencer que si las cosas se hacen bien, la madera se puede utilizar también, ¿no? Sin que genere ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto que estoy contando, ¿no? Al final, nosotros entendemos la bioconstrucción como un proceso, no solo como la obra terminada, sino ya desde el primer contacto con el cliente hasta, ¿no? Bueno, con suerte y si acabas la obra bien, llevándote bien, pues hasta los años, ¿no? Entonces, todo este proceso nos gusta, lo hacemos de manera parecida también con los clientes particulares, ¿no? Pues intentando, ¿no? Estos son dos ejemplos, pues bueno, una construcción de la que hay mucha por aquí, ¿no? En Plencia, en Barrica, paredes de ladrillo que en teoría no valen para nada, ¿no? Y hay una discusión con un cliente, tiramos la casa y hacemos una casa de paja pasiva con madera, que también hubiera estado guay, pero o le sacamos provecho, ¿no? a lo que tenemos, ¿no? Y al final, pues sacando provecho también, ¿no? No sé, yo qué sé, ¿no? Si luego nos quejamos o nos llevamos las manos a la cabeza con lo que pasó en Zaldívar, ¿no? Pues también, ¿no? Lo de Zaldívar, con la gestión habrá tenido su responsabilidad, pero luego también cada uno de nosotros en el día a día, ¿no? Estamos llenando Zaldívar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión sobre eso y, bueno, pues igual no tenía sentido tirar el edificio, pero es que encima, ¿no? Pues mira, ¿no? Lo bien que ha quedado al final, ¿no? Con una calidad en cuanto a los espacios que seguramente si no esa caja de paja no hubiera tenido, ¿no?
Y el otro es un edificio igual también, en el que se plantea lo mismo, pero es una pareja que no acude a nosotros por la bioconstrucción, acude por otras razones, pero se acaba haciendo incluso unos sanitarios secos y otro humedal, ¿no?, de fitodepuración, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, yo creo que cuando las cosas se explican, le enseñas las cosas, les enseñas que si están bien hechas funcionan bien y demás, pues la gente, o sea, yo creo que nos animamos todos, ¿no? Porque al final todos, yo creo que la mayoría de la gente queremos hacer las cosas, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos también cuando aplicamos cosas de estas, ¿no? Entonces, y bueno, luego esto muy rápido, pero bueno, también que al final los conceptos de bioconstrucción, aplicarlos en la construcción, pero también se pueden aplicar ¿no? Por ejemplo, aquí, junto a Nicolás Barandiarán, hicimos estamos redactando el plan general de Alegui, ¿no? Y estamos intentando aplicar los criterios de bioconstrucción, ¿no? Entonces, pues bueno, que es hacerlo en muchos ámbitos diferentes, ¿no? Entonces, la bioconstrucción, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Saludable, eficiente, huella ecológica, un componente social y la madera. ¿Y por qué la madera? Pues casi, no sé, ¿no? Porque la madera es como, es que ¿por qué no, no? ¿Qué vamos a utilizar si no, no? Si al final, si no hay nada más saludable, eficiente, desde muchos puntos de vista, y el impacto es mucho menor, ¿no? Es que, ¿no? Como decía antes Bichor, pues yo creo que es que no, pues hay que utilizar la madera y hay que utilizarla y ya está, ¿no? Y como estamos cogiendo cada vez más confianza con la madera, pues nos atrevemos a más cosas y ya intentar utilizar la madera ya no solo en lo que es la edificación, también en la obra civil, ¿no? Entonces, se pueden hacer muros de contención de bioingeniería, jugar con los taludes, colocar una madera. Esa madera se acabará pudriendo, pero se hace una plantación especial, una plantación con raíces, ¿no? Que tiene unas características tectónicas, creo que se dice, ¿no? Que son capaces de atar todo ¿no? Que dentro de 10 años, 15 años, serán esas raíces, esas plantas las que sujetan el talud, ¿no? O ese proyecto también que nos gusta, que era al final la reconversión de un foso séptico existente, ¿no? Que se había movido y se había roto y tenía una raja y estaba virtiéndolo todo de mala manera en otro humedal, ¿no? En Errigoiti, para un núcleo rural de unos cuantos caseríos, ¿no? Entonces, y ahí, ¿no? Pues esa contención que había que hacer, pues la hacemos con bioingeniería también, ¿no? Que, bueno, se podía haber hecho con hormigón, pero si lo puedes hacer con madera, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es para nosotros la bioconstrucción? Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Que tener un ambiente interior saludable, libre de tóxicos, intentar evitar biocidas, tener cuidado con la instalación eléctrica, los campos eléctricos, magnéticos y demás. Pero también pues intentar, ¿no? que sea un espacio bonito, que sea agradable, que te acoja, ¿no? que te cuide, ¿no? De alguna manera, ¿no? La eficiencia energética, pues bueno, pues esto ya, como decía antes, yo creo que no hace falta apuntar mucho más, ¿no? Pero bueno, igual sí que al final cuando diseñas un edificio para que la demanda sea muy baja, luego resolver esa demanda con energías renovables es muchísimo más sencillo y muchísimo más barato, ¿no? Porque también todos los proyectos tienen que ser viables económicamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Pues el esfuerzo ¿no? Al final esta es la Escola, ¿no? En la Ikastola Chinchirri, en el Orrio, y al final es un edificio con, ya no me acuerdo, pero igual son 6 baños, un edificio de 300 metros cuadrados y todo el agua caliente y la calefacción se resuelve luego veremos el edificio, pero se resuelve con ese cuarto de instalaciones, ¿no? Y luego, bueno, ¿no? Como esa setilla que se pone en la cubierta, que eso que parece un fluorescente no es un fluorescente, sino no es la luz que de alguna manera multiplica, ¿no? esa cosa, ¿no? Puesta en la cubierta, ¿no? Pues, intentar tener en cuenta también los criterios pasivos también, pero bioclimáticos y demás, ¿no? Orientar bien la casa bien, jugar con los aleros. Nosotros vemos que por mucho que se diga últimamente que la inercia no funciona, pues vemos que la inercia funciona. Esa es una casa de tierra aislada por fuera con fibra de madera y funciona muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, controlar la ventilación
y luego bajar el impacto, ¿no? En el sentido, bueno, esta es la escuela que hemos visto antes, que es una caja de contralaminado forrada con fardos de paja. Nosotros defendemos que todos estos materiales son materiales de muchísima calidad, o sea, aíslan muchísimo, acústicamente funcionan muchísimo, y si los colocas bien en obra y los eliges bien y los pones o sea, con la densidad que tiene y los atas bien y demás, si los trabajas bien, no dan más problemas que dan otros materiales, ¿no? Nosotros también, como todos los arquitectos, hemos tenido problemas en nuestras obras, alguno gordo, pero los gordos han sido siempre en obras que no eran de bioconstrucción, ¿no? Las obras de bioconstrucción, a pesar de utilizar materiales que son más delicados, si los haces bien, pues funciona y no pasa nada, ¿no? Pero que no hace falta acudir tampoco a el que no quiera hacerlo con paja, que no tiene por qué hacerlo con paja, ¿no? Hoy en día pues puedes hacer una casa de entramado ligero de madera, utilizando corcho, fibra de arena, celulosa, con todos los certificados, con todos los materiales, ¿no? Entonces, pues bueno, en principio no, bueno, pues eso, ¿no? Ya. Entonces, no sé, me he imaginado, ¿no? Un poco las tres preguntas igual, ¿no? Que nos hace todo el mundo, ¿no? Y intentar responderlas, ¿no? Por si acaso, ¿no? Que es la pregunta, ¿es más caro? Bueno, ya he comentado que la intervención antes en la Nature Escola de Oñate ha costado 750 € al metro cuadrado de presupuesto de ejecución material, y esto es un edificio de 8 viviendas de alquiler social, con entramado ligero de madera, ¿no? Fachadas de madera, morteros de cal, la instalación eléctrica también diferente y demás. Y este ha costado 850 € el metro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿es más caro? Pues no tiene por qué ser más caro, ¿no? Al final nos parece, ¿no? Eso de, no, la construcción ecológica cuesta un 15% más. Nos parece una pregunta con trampa y nos parece como una pregunta para resolverla igual en un análisis para, yo qué sé, para una tesis doctoral, ¿no? Pero luego en la práctica del día a día, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes, no? Si tienes dinero para hacer una obra, una casa con una construcción que no sea ecológica, lo tienes para hacértelo ecológico, ¿no? Y luego ya veremos cómo es esa casa, ¿no? Pues habrá que trabajarlo de una manera diferente. Lo que no puedes ir es sustituyendo materiales por ecológicos, ¿no? Porque al final los materiales ecológicos son más caros. Pero si tú piensas el concepto del edificio, ¿no? Desde el principio, tienes en cuenta qué es lo que vas a hacer y eres muy eficiente con esos materiales, al final consigues entrar en precios normales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, para llegar a hacer viables estos, por ejemplo, el edificio este de 8 viviendas, ¿no? Cuando preguntaban cuánto iba a costar, ¿no? Les decían que iba a costar el doble de lo que ha costado, ¿no? Al final ha costado la mitad, pero no porque no hay milagros, ¿no? Pues seguramente porque el edificio que al final hemos llegado a imaginar entre todos no es el mismo edificio que estaba imaginando el que decía que iba a costar el doble, ¿no? Pero bueno, pues al final yo creo que para que estas cosas, ¿no? Para poder hacer una construcción ecológica a un precio parecido, o me atrevería a decir igual menos, ¿no? Como es en la Nature Escola de Oñate, ¿no? Yo creo que cualquiera que hubiera entrado con una lógica un poco más tradicional le hubiera salido un presupuesto muchísimo mayor, a 750 €, ¿no? Pues al final lo que intento, así con toda humildad, o sea que no, pero bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar el anteproyecto muchísimo, ¿no? Entonces llegamos a hacemos diferentes anteproyectos y valoramos tenemos los anteproyectos con todos los detalles constructivos, con todo mirado, ¿no? Y los valoramos de diferente manera, ¿no? Nosotros lo que queremos llegar es a intentar llegar a la obra, al proceso de construcción. No, a la obra no. Nos gusta redactar el proyecto de ejecución habiendo elegido quién va a construir el edificio, ¿no? Nos parece que es una manera de controlar luego la obra también, ¿no? Implicarle cuanto antes al que va a construir el edificio, implicarle y que aporte también, ¿no? Y que pueda aportar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar muchísimo el anteproyecto, intentar elegir quién va a construir el edificio, quién va a hacer esa obra muy al principio y luego redactar el proyecto de ejecución y que ya sea definitivo, ¿no? Para que algo salga económico, también todos tenemos que trabajar lo menos posible, ¿no? Entonces, no nos aburrimos de hacer proyectos que al final no se construían y que no eran viables, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco
un poco eso, ¿no? Y bueno, y luego, pues, eso, al final, trabajar en equipo, ¿no? Que hay gente que sabe un montón y a la que siempre se puede acudir, ¿no? Y acudir a esta gente desde el principio, ¿no? Para saber cómo se pueden hacer esas cosas y cuánto van a costar también, ¿no? Para que el proyecto sea viable. Pues bueno, este es el edificio que hemos visto antes, ¿no? de entramado ligero de madera. Esto que estaba contando de intentar llegar al proyecto de ejecución habiendo elegido quién va a construir la casa es imposible, ¿no? Cuando es la administración el que lo hace y tiene que salir a concurso, ¿no? Pero bueno. Diferentes pozos. Es un entramado ligero de madera construido en taller con diferentes componentes, con composiciones de fachada y demás. Y luego, sobre todo, lo de los edificios de paja, ¿no? De tierra, ¿no? Y son legales, ¿no? Pues, no sé, según lo que nosotros entendemos, ¿no? Al final, el Código Técnico lo que establece es unas exigencias básicas, te dice a dónde tienes que llegar, ¿no? ¿Qué significa eso de cumplir algo? Y luego lo que te dice es, si lo haces así, pues yo avalo que cumples, ¿no? Pero bueno, en principio, bueno, si quieres hacerlo de otra manera, hazlo, ¿no? Pero hazte tú responsable, ¿no? Eso es lo que nos da miedo, ¿no? Yo creo que a los proyectistas también nos da miedo, ¿no? Porque es bajo nuestra responsabilidad y previa conformidad del promotor, ¿no? Podemos justificarlo documentalmente y demás con las soluciones alternativas, ¿no? Eso es, yo creo, que lo que nos da miedo, porque al final asumimos la responsabilidad, ¿no? Entonces ahí ya, si lo queremos hacer, no nos queda más que intentar ser muy serios y intentar hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, pero se puede, ¿no? Entonces esto es un poco lo he puesto sobre todo para luego si esta presentación queda colgada, pues si alguno lo quiere mirar, que lo mire, ¿no? Pues al final, pues la justificación, hacer referencia que es una solución alternativa y luego justificarte basándote en normativas que pueden existir en otros sitios, manuales, experiencias, ensayos que hay por ahí, y luego pues un control de calidad en obra, ¿no? Para asegurarte de eso que tú estás diciendo, ¿no? Describiendo en proyecto, es lo que se está construyendo, ¿no? Entonces, esta es la casa que hemos visto antes, que es con muros de tierra con la técnica del tapial. Estos muros luego están forrados por fuera con corcho y son dos casas. La casa de arriba está forrada con corcho, la casa de abajo está forrada con fibra de madera. Son proyectos un poco ya que tienen unos años, no tienen mucho aislamiento. La casa de arriba tendrá 4 y la de abajo igual tendrá 6, pero funcionan muy bien. La demanda de calefacción casi no enciende la calefacción, ¿no? Y luego, pues bueno, al final la idea es hacerlo con la tierra local. En este caso, de una obra no había suficiente cantidad de tierra en la parcela, pues la tierra se eligió en una obra que se estaba haciendo, se manda a analizar, se hacen unas probetas, se hacen diferentes probetas, esas probetas se ensayan, hay que estabilizar la tierra para que no cambie de volumen cuando se seca. Entonces, en el proceso de estabilizarla, compactándola o mezclándola con grava, mezclándola con cemento, mezclándola con cal, la modificas. Entonces, ¿no? La gente que sabe dice que esto ya no es tierra, pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que aguanta compresión muchísimo más que la tierra, ¿no? Simplemente, ¿no? Es decir, no es un hormigón, pero es algo muy competente, y además en ese proceso en el que lo has modificado el material, aguanta muchísimo más de lo que parece también en frente a la lluvia y demás, ¿no? Entonces, bueno, las probetas las ensayas y luego en obra haces lo mismo. Vas haciendo una mezcla, vas sacando unas probetas, pues como en el hormigón, ¿no? Y las vas ensayando, ¿no? Para asegurarte de que estás cumpliendo, ¿no? Bueno, la madera que se utilizó aquí es la madera de cedro y vigas de roble. Bueno, la utilización de la tierra también no solo para levantar paredes, pero para revocar también, ¿no? Y luego esta es una casita autoconstruida con tierra, pero con otra técnica, ¿no? Con bloques de tierra comprimida, en el que también hay un sanitario seco y las pinturas las fabricaron ellos y demás, ¿no? Entonces, bueno. Y la tercera pregunta, ¿no? Pero bueno, y
y construir así es más, bueno, es seguro, ¿no? La paja no se pudre, no se mueve, no se caerá, seguro que no se caerá. Bueno, pues al final, al final lo que decía antes, ¿no? Lo que tienes que hacer es las cosas bien, ¿no? Tienes que saber, es un material muy delicado, como puede ser un jersey de lana buenísima que te encanta ponerte, pero que no lo puedes meter a la lavadora, ¿no? Entonces es un material delicado con el que tienes que tener cuidado, pero si haces bien las cosas, que no es tan complicado hacerlas bien tampoco, es tener unos conceptos claros, funciona muy bien, ¿no? Pero al final lo que dicen, ¿no? También lo mismo, pues es ponerle una buena chapela, ¿no? Cubrirlo todo muy bien y luego levantarlo del suelo, que la paja no puede estar en contacto con el suelo, ¿no? Y luego ya a la hora de construirlo, pues tienes que ir, los fardos tienen que tener la densidad que tienen que tener, tienes que ir atándolo todo bien y demás, pero bueno, es una construcción que va bastante rápido, pero con mucha mano de obra, ¿no? Entonces, más barato para la calidad que tiene cuando lo construye uno mismo, pero cuando te lo tiene que construir no es nada barato, ¿vale? No es barato porque tiene muchísima mano de obra. Y esta es un poco la escuela que hemos visto antes, ¿no? En la que allí veis, ¿no?, cómo se colocó los fardos de paja contra una caja de madera que ya estructuralmente es suficientemente sólida, ¿no? Luego existe otra opción, ¿no?, que es hacer un pórtico de madera en el que luego vas a meter la paja, ¿no? Pero de alguna manera esto puede moverse, ¿no? Entonces tienes que analizarlo y hacerlo con cuidado para que no se mueva, para que luego no te salgan fisuras, ¿no? En una charla pequeña que di en el máster de construcción de madera, ¿no?, me comentaron que había un alumno estaba intentando analizar la contribución de los fardos de paja en la estabilidad del edificio, ¿no?, estructural. Porque tú cuando construyes te das cuenta que luego una vez que está construido y está todo bien atado, también le da muchísima rigidez al edificio, ¿no? Es más problemático esta fase en la que todavía no tiene ningún relleno que cuando lo rellenas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la ley, en principio nosotros, por no complicarnos, o sea, somos también de sacar los proyectos adelante y de intentar no complicarnos. Entonces, pues lo que hacemos es no tenerlos en cuenta y resolver la estabilidad de otra manera, ¿no? Pues utilizando, ¿no?, besoac, ¿no?, jabalcones y luego, no sé si he corrido mucho, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, pues casi estaba acabando ya, pero no sé, igual he ido demasiado rápido. Pero era también por comentar que nos damos cuenta que es una forma de construir o de trabajar que se demanda, y esto por animar a la gente también, que se demanda. Y, por ejemplo, ¿no?, ahora estamos trabajando en la construcción de un barrio ecológico de unas 60 viviendas en Amézqueta, ¿no?, pues con estos criterios. No sabemos todavía qué materias se utilizarán y demás, ¿no?, pero sí que intentar, ¿no?, que sea lo que decía antes, ¿no?, que sea muy eficiente energéticamente, que sea muy saludable y intentar bajar el impacto totalmente, ¿no? Seguro que se construye seguro que se construirá casi en su totalidad en madera, ¿no?, y luego ya se verán los demás materiales, ¿no? Pero bueno, pues al final, comentar que al final es una cosa que se demanda y bueno, que creemos que tiene futuro. Y no sé, y si tenéis alguna pregunta o... Vale. Puedes sentarte y si te parece bien abrimos esa ronda de preguntas. Vale. Que como los que nos están escuchando saben que pueden realizar preguntas a los ponentes que yo intentaré transmitir, que me llegan aquí en esta tableta. Vamos a empezar con una pregunta que se ha formulado respecto a la rehabilitación de las escuelas hexagonales que has mostrado al principio. Comentas, bueno, dice el oyente que ha entendido que la madera de la rehabilitación era natural sin tratar, ¿no? Sí. ¿Cómo abordáis el tema del mantenimiento o tiene una estrategia de mantenimiento esa madera a base de algún tipo de protectores o cómo enfocáis vosotros el mantenimiento de esas maderas en proyectos como ese que hemos visto? Sí, al final nosotros por eso acudimos a Manuel, ¿no? Al final, ¿no?, él sabe un montón, entonces bueno, es lo que comenta que al final aquí hay una normativa, pero en Europa hay normativas que especifican muchísimo más, ¿no? Aquí tenemos unas clases de uso que en otros sitios esas clases de uso están muchísimo más desmenuzadas
y en función del detalle constructivo también puedes, ¿no?, atenuar la clase de uso en la que estás, ¿no? Entonces, lo que acudimos es a esos detalles, a esa información que existe para intentar hacerlo lo mejor posible para que esa madera sufra lo menos posible y luego elegir una madera que tenga una durabilidad natural, ¿no? O sea, es alerce, no es el alerce, ¿no?, de otros sitios, es el alerce de aquí, pero es con madera de alerce, ¿no? Entonces sabemos, y luego no le damos un acabado, sabemos que una cosa es la durabilidad de la madera y otra cosa es la durabilidad del acabado, ¿no? Entonces, un acabado puede sufrir muchísimo dejando la madera bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se decide dejar la madera sin acabado, se irá, de hecho, se está oscureciendo un poco, ahora tiene un color como marrón de oro, luego se irá oscureciendo, se pondrá como gris y bueno, se quedará gris. Naturalmente. Sí, eso es. Otra de las preguntas, y yo creo que también interesa de tu ponencia, es el aspecto de la salud, ¿no?, en vuestros proyectos y el enfoque que proporcionáis. Y uno de los oyentes nos pregunta qué indicadores, y sé que en alguna de las transparencias lo habéis enseñado, pero si nos puedes explicar un poco qué indicadores de salud manejáis más concretamente, si los tenéis, claro. Bueno, hay muchísima información. Ya hay un máster de bioconstrucción que existe, entonces ya hay gente que se dedica a auditar desde el punto de vista de la salud tu edificio y seguramente también te podrían auditar el proyecto, ¿no? Entonces sí que existen diferentes indicadores, ¿no? Pues tóxicos químicos, artificiales, orgánicos, MOS, la instalación eléctrica, ¿no?, los campos electromagnéticos. Nosotros, como he dicho antes, no nos consideramos expertos en nada, intentamos saber un poco de todo y luego sí que intentamos, no sé, como un principio de precaución o algo así, no sé, también a la hora de diseñar y de construir, tampoco, o sea, no construimos a lo loco, no hacemos detalles constructivos que nos den miedo. Y lo mismo, pues si tenemos que elegir entre dos pinturas, si hay una pintura que declara todos sus componentes y otra pintura que no los declara, por mucho que ponga que es ecológica, pues elegimos la que declara, ¿no?, que todos los componentes y que no tiene nada especial, ¿no? Entonces, bueno, un poco así, no sé si respondo, ¿no? Volviendo a la madera natural, ¿no? Otro de los oyentes nos está preguntando sobre vuestra opinión sobre la madera termotratada. No sé si la habéis utilizado alguna vez, la habéis valorado en alguno de vuestros proyectos. Sí, o sea, yo creo que al final yo creo que todo lo que sea utilizar la madera sin biocidas a mí me parece perfecto, ¿no? Luego habrá que ver en dónde la utilizamos, ¿no? Seguramente igual para estructura no se puede utilizar, pero para hacer una ventana o una fachada o alguna cosa pues puede funcionar muy bien, ¿no? Entonces, no sé, bien. O sea, nosotros intentamos a ver, no sé cómo decirlo, ¿no? Intentamos ponernos unos objetivos un poco altos, pero luego a la vez somos conscientes, ¿no?, en cada proyecto donde estamos. Entonces sabemos que bueno, que si un cliente quiere tratar la madera, pues igual hay que acudir a una madera modificada o tratada antes de ponerle un biocida, ¿no? Entonces ahí es donde jugamos, ¿no? Pues si se atreve a ponerla sin tratar, a la natural, con una especie que tenga una durabilidad natural importante, pues mejor. Si no se atreve, pues se termotrata y ya está. Otra de las cuestiones con las que has terminado la exposición, yo creo que incide en el tema del urbanismo, ¿no?, o del diseño de la ciudad o del barrio desde la bioconstrucción. Has mencionado también en tu ponencia haber trabajado, haber colaborado, ¿no?, en algunas pautas que podrían estar integrados en los planes generales, digamos, las directrices que van a dar la forma de nuestras ciudades. ¿Nos puedes especificar alguna cosa más en concreto o hasta dónde habéis llegado en ese caso concreto o en este proyecto? ¿Cuáles son más concretamente algunas cuestiones? Sí, a ver, a Nagore y a mí hay un libro que nos gusta mucho que ahora no me acuerdo el título, pero de Salvador Rueda, ¿no?, en el que de alguna manera establece unos indicadores y tú vas, ¿no?, pues de alguna manera vas diseñando y viendo en cómo incides, hasta dónde incides en cada uno. Hay manuales del IOBE que de una manera mucho más simple, ¿no?, de muchos años, para nosotros tienen un montón de valor, porque al final, o sea, si ¿no?, igual no llegando tan lejos como a mí me gustaría,
joder, si construyéramos siguiendo esos manuales, estaríamos haciendo las cosas yo creo que muchísimo mejor que las que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en el plan de Alegui lo que se hace es, de alguna manera, se hace un plan general en donde luego quepan ordenanzas que, de alguna manera, puedan desarrollar esos puntos de vista de bioconstrucción, ¿no? Bueno, primero, evidentemente, se hace un análisis, se decide ocupar lo menos posible de rural, ¿no? Pues tener en cuenta las zonas ocupadas, no ocupar más de lo que ocupas, ¿no? Pues todo lo que haríamos, ¿no? De una manera más o menos lógica. Y luego, pues bueno, pues intentar, ¿no? Que haya ordenanzas, igual que en Vergara sacar una ordenanza en la que si tú haces una obra siguiendo criterios de bioconstrucción, no sé si no pagas tasas o te reducen las tasas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mecanismos de estos con los que puedes incentivar, ¿no? a que la gente lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que hay intervenciones, o tiene que haber diferentes escalas, ¿no? Una cosa es cuando lo ordenas y cuando estás decidiendo, yo creo que ahí tiene que haber criterios claros con unos indicadores, ¿no? En los que tienes que fijar, pero luego también tienes que incentivar que luego ya cuando cada uno se quiere hacer su casa o un promotor quiere hacer una promoción, puede hacerlo de esa manera, ¿no? Incentivar y luego, por eso decía antes, ¿no? Lo de pues quitarnos miedos, ¿no? Y explicarlo. Precisamente quería entrar en ese punto del usuario final, ¿no? Y me gustaría que nos contaras qué sensibilidad has encontrado o habéis encontrado en vuestra trayectoria profesional en el cliente cuando se os acerca y planteáis cuestiones como las que hemos visto, ¿no? ¿Qué capacidad tenéis de convencer, o si realmente el cliente vuestro ya os está reconociendo por un trabajo de este tipo, ¿no? Bueno, al final, ¿no? ¿no? Como decía antes, durante 30 años aquí se han hecho muchas cosas que no salen de la burbuja hippie, bioconstrucción, y que creemos que tienen que salir, ¿no? Porque al final nosotros podríamos estar cómodos, ¿no? En ese mundo y seguir haciendo casas de paja, ¿no? Y a nosotros lo que nos gusta y lo que nos parece de verdad importante es intentar salir de ahí, intentar convencer, ¿no? A gente que igual no está tan convencida, ¿no? de que pueden hacer las cosas de esta manera, ¿no? Entonces hay dos tipos de cliente: el cliente que te viene ya sabiendo que quiere una cosa de este estilo, o un cliente que no sabe muy bien lo que quiere, que acaba trabajando contigo y al final le vas planteando las cosas, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces la gente aplica estos criterios, yo creo que con gusto, porque yo creo que son criterios, ¿no? Que tienen sentido para todos, y al final tú haces un proyecto en el que pues igual no cuesta más aplicar estos criterios o bueno, pues ¿por qué no los va a aplicar, ¿no? Luego hay gente que no los quiere aplicar, pero bueno, si no los aplica, en principio se supone que no trabaja tampoco demasiado, ¿no? con nosotros, ¿no? Pero bueno, sí, yo veo a la gente receptiva. Lo que no podemos ir es, tienes que hacer así, ¿no? Porque cada uno está en su proceso y hay gente que querrá hacerse la casa de una manera y hay gente que le cuesta muchísimo, ¿no? La madera se pudre, ¿no? Como en los foros de Legazpia, ¿no? ¿Cómo va a ser en madera? ¿No? Si la madera se va a pudrir, ¿no? Bueno, pues al final sale que no se hace, ¿no? Pero bueno, pues se ha hecho una cubierta verde con un sistema urbano de energía sostenible que igual es más importante que haberlo hecho todo en madera, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé. Es interesante saber si esa demanda también del cliente va creciendo, ¿no? Si realmente se está conociendo ya más y ese mito de la madera pues va siendo el que tiene que ser, ¿no? Y del uso de la madera. Ahí, te dan la enhorabuena por la exposición. Ángela Vesga nos pregunta o te pregunta si habéis utilizado en alguna de vuestras obras materiales reciclados. ¿Sería descabellado pensar en el aluminio, que es un material infinitamente reciclable, como material para carpinterías en vuestros edificios de bioconstrucción, puesto que ya hay fabricantes que utilizan aluminio reciclado para fabricación de ventanas y muros cortina? Los proyectos no son nuestros, o sea, los proyectos son del que los promueve y nosotros somos parte de ese equipo, ¿no? Entonces, el que promueve decide qué es lo que va a poner. En la cubierta esta de Legazpia, la estructura es metálica, ¿no? Entonces, hay sitio, pues si el cliente decide que hay que poner el aluminio, pues habrá que ponerlo, ¿no? Nosotros explicaremos que igual una ventana de madera nos parece mejor, ¿no? Pero yo creo que si vamos poniendo barreras así, ¿no? Y esto no,
pues al final no se acaba haciendo nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir poco a poco y haciendo todo lo que se puede, ¿no? No sé, yo qué sé. Si voy a pintar mi casa, pues intentar pintarla yo mismo también con una pintura buena, o si voy a quitar la ducha y voy a quitar el baño, la bañera y voy a poner una ducha, pues intentar hacerlo sin PVC, pues no sé, ¿no? Pues cosas pequeñas, ¿no? Que igual son más importantes, que no nos ponemos, ¿no? Las pinturas, las ventanas de aluminio es un horror, ¿no? Pues evidentemente no, ¿no? Pero bueno. Hay otro de los oyentes que te pregunta si es compatible la madera laminada con la construcción ecológica, por eso de las colas. Si ahí habéis analizado producto o sistemas. Sí. En la construcción ecológica o en la bioconstrucción también hay diferentes grados como de radicalidad, o no sé cómo decirlo, ¿no? Habrá gente para la que igual algún proyecto que hemos utilizado hemos enseñado no es de bioconstrucción, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí cuando los fabricantes utilizan colas, pues ahí no tienen que, según sé, no tienen que declarar la composición, pero hasta cierto grado. No hay componentes que no tienen por qué contar, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, en la escuela de Elorrio, que es con contralaminado, todo con contralaminado, no se podía haber diseñado así con madera serrada, es contralaminado, es manufacturado, no sé cómo decirlo, en Egoin, ¿no? Aquí cerca, pero la madera también es de Elorrio, ¿no? Se la llevaron a Egoin, luego la trajeron. Entonces, pues bueno, hay una historia también bonita que, bueno, si lo puedes hacer con la serrada, pero luego habrá, pues en vez de hacer con metálico, con un loso de hormigón, pues mejor hacerlo con contralaminado, ¿no? O con madera laminada. ¿Qué especificidades hay que tener en cuenta para construir las casas que habéis enseñado de paja junto a la madera? O sea, ¿conviven bien esos materiales y qué especificidades necesitan para ejecutar esas balas de paja? Las balas de paja tienen que estar suficientemente secas y en principio tienen que tener una densidad, que sean densas, ¿no? Y luego ya conviven perfectamente. O sea, son materiales que los dos creo que necesitan que la fachada sea transpirable, necesitan respirar, ¿no? Entonces, al final, cuando construyes con madera también, la madera no la ponemos en el suelo, la levantamos, la paja no la ponemos en el suelo, la levantamos, ¿no? Entonces, al final, pues los detalles constructivos son como muy, muy compatibles, ¿no? Y luego, pues tener en cuenta lo que decía, ¿no? Que la madera sí que se puede mover, entonces puede afectar un poco a los revocos que luego vayamos a poner encima la paja. Entonces, bueno, hay que atar bien, ¿no? Todo lo que es la estructura para que no se mueva, ¿no? Hay otra oyente, Laura Cortiñas, que nos pregunta si habéis realizado algún estudio de calidad del aire y confort interior en los proyectos realizados, si hacéis este tipo de evaluaciones. No lo hemos hecho, pero bueno, hay gente que se dedica, ¿eh? O sea, si se mete en Internet se puede, no sé, nosotros no lo hacemos, no sé si no lo hacemos, no lo hemos hecho, hay gente que se dedica a ello y lo hace, auditores. Nos preguntan qué opinas de la construcción de fachadas de entramado ligero de madera con estándares Passive House y qué eficacia o problemática os han dado los aislamientos exteriores de fibra de madera, si lo sabéis. Llevamos utilizando los aislamientos exteriores de fibra de madera desde que empezamos y no ha habido ningún problema con eso. Ya, no sé, 2006, no estamos a 10, 14 años, 15 años, ¿no? Y no hemos tenido ningún problema nunca, ¿no? No sé. La casa de entramado ligero de madera de Cerain es un entramado ligero de madera, ¿no? Entonces a mí me parece muy bien. Tiene un aislamiento muy grande y depende cómo lo construyas, también te permite hacer la hermeticidad bien, de una manera más sencilla, igual que confiando en otras láminas y demás. Entonces, no sé, bien, me parece muy bien. Muy bien, Ekaich, pues yo creo que te voy a agradecer todo el conocimiento que nos has transmitido hoy, agradecerte por tu participación en Egurtec, merecida, porque habéis contado cosas muy interesantes y bueno, te invito a que sigas el foro desde el patio y continúes con nosotros. Voy a dar paso, eskerrik asko, Ekaich.